días desde Argentina, buenas tardes a los que están desde España. Vamos a invitar a nuestra querida amiga Yolanda, que hace un montón que no la estamos viendo y que vamos a tener un vivo muy interesante hoy. A ver, vamos a ir más allá de nuestros sistemas de creencias. Vamos a esperar que se una. Acá está. A ver. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Uy, Carla, espera, que no sé qué me ha sucedido ahora. Hola, Hola, Carla, ¿qué tal? buen día, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, justo estaba diciendo que hace un montón que no nos encontramos. La verdad que hemos estado, yo me fui de viaje, así que bueno, acá estamos de nuevo. Un placer. Qué hermoso tema. Vamos a romper un montón de sistemas de creencias, creo. Creo que sí, ese es el objetivo, que podamos hablar de la menopausia desde otro lugar. Carla, no sé si tú a mí me ves, pero yo a ti no te veo. Ah, yo te veo a vos perfecto. Me gustaría Vale, que alguien vale. diga que a las dos. A Sí, ver. sería bastante que nos contasen si nos ven a las dos, porque yo a ti no te veo. Bien, Sebastián, Brisi, que han entrado, están saludando, les damos las bienvenidas. Cuéntenos si nos ven a Yolanda y a mí para arrancar. Veo a las dos. Vale, Bueno, listo, ya perfecto. estamos. Listo, entonces. Pues sí, Carla, ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos y realmente es un tema muy interesante y muy profundo. Creo que muy necesario, no solo para nosotras mujeres, que ya he visto que tenemos por aquí también algún hombre, sino en general para la sociedad, ¿no? Es un tema social muy potente. Bien. Te hago una pregunta antes de arrancar. ¿Querés que salga y volvemos a entrar para que estés más cómoda? Porque a veces es incómodo hablar a la nada. No te preocupes, Carla. No te preocupes, si ellos nos ven, entiendo que el problema igual es mío, así que no pasa nada, no te preocupes. Eh, ¿Qué tema? Resignificar la menopausia, que ahora acá se habla mucho de la plenipausia, y yo inclusive quería también darle una vuelta de rosca a todo esto, Ujú. que también lo quería hablar. Eh, Cuéntame. yo soy convencida de lo que te voy a decir, es Ujú. más, somos creadores de nuestra propia realidad y vivimos comprando diseños de inconscientes colectivos. Entonces yo decía, Efectivamente. ¿qué pasa si también todo esto de la menopausia o de la plenipausia es un diseño más? ¿Qué pasa si en realidad es un proceso totalmente natural y que desde ese lugar hay que vivirlo, ¿no? Fíjate que yo creo que, como tú muy bien dices, no es que pueda ser, sino que lo es. Relativamente a, yo creo que a casi todo lo que tenemos en la sociedad, tenemos mucha construcción de creencias, de sistemas. Venimos con un inconsciente colectivo muy, muy pautado, tanto el inconsciente colectivo femenino como el masculino, como el de la humanidad al completo. Cuando hablamos de nosotras y hablamos de esa ciclicidad que hablábamos en nuestro último directo, hay muchas pautas de cómo debe ser o cómo no debe ser, o generar incluso un movimiento de rescate, como es la plenipausia, sobre algo que es completamente natural, que forma parte de nuestra, ni siquiera de nuestro cuerpo, te iba a decir de nuestro cuerpo, pero ni siquiera de nuestro cuerpo, sino de nuestra naturaleza como mujeres, ¿no? Entonces, no se trata de ver fuera y crear ese movimiento de plenipausia, porque por mucho que yo venga aquí y te diga, Carla, la menopausia es una plenipausia y la voy a sentir con toda la plenitud del mundo. Eso es una forma de engañarnos, porque al final para tú sentir algo como pleno lo tienes que construir. No es porque te digan que es la menopausia, la plenipausia o como lo queramos llamar. Hay una construcción interna y todas esas construcciones del inconsciente, como tú estabas hablando, nos alejan de ese autoconocimiento
que nos lleva a vivir en la ignorancia y a esperar que cada paso que damos en algo que tiene que ver con nosotras va a ser un drama, una hecatombe. Entonces, no se trata ni de seguir un movimiento. Aquí está muy de moda el movimiento de la menopausia es la etapa de sabiduría. Ojo, yo considero que en la menopausia, igual que en otras muchas fases de la ciclicidad femenina, hay sabiduría, hay plenitud, hay crecimiento, hay conciencia, pero ese cóctel de ingredientes no viene solamente porque yo diga la voy a vivir así. Es un resultado de todo un camino, ¿no? Y de todo un sistema de creencias que nosotros decidimos si lo abrazamos o lo descartamos y queremos empezar a construir desde otro lugar. Realmente, me encanta. Aparte, en una sociedad donde se habla que hay que estar permanentemente de una determinada forma, Ujú. empieza a vivir esta etapa, que para mí no es ni menopausia ni plenipausia, pero esta etapa, como muchas otras etapas, desde una resistencia, ¿no? Pero es que aquí viene algo muy interesante que estás diciendo. Fíjate que yo observo que en los últimos quizás 10 años, ya no te estoy hablando de un periodo tan pequeñito, sino más amplio, todo lo que tiene que ver con el cambio, con esa ciclicidad natural nuestra, está muy asociada a esa resistencia, pero a una resistencia que nos lleva a un lugar un poquito peligroso cuando hablamos a nivel emocional, ¿no? Porque ya tenemos asociado el cambio, que es algo natural, algo de toda nuestra naturaleza, lo llevamos ¿a dónde? A la muerte, a la pérdida, al vacío y a una serie de connotaciones que no implican renovación y transformación, sino que implican que, oh Dios mío, qué catástrofe ha llegado a mi vida, que lo voy a perder todo. Sí, sí. Creo que lo que no nos gusta al ser humano tiene que ver con estos cambios, o sea, no podemos asumir los cambios. Porque fíjate, somos educadas especialmente, hombres y mujeres, pero nosotras especialmente somos educadas para un prototipo, para un estereotipo de vida de ese inconsciente que tanto nos atrapa, quizás esa es la mejor palabra, para vivir desde una linealidad. O sea, yo a X años tengo que hacer esto, a otros tengo que hacer esto y tengo que haber conseguido esto. Si no, algo no va bien. Y si lo he conseguido, tengo que mantenerlo lineal. Y sin darnos cuenta, llega una etapa de nuestra vida, y esto ya es antes de llegar a la menopausia, donde vivimos casi casi esperando la muerte. O sea, sin inquietudes, sin desafíos, sin ni siquiera inquietudes por nosotras, que es lo más preocupante. Entonces nos lleva a vivir como yo siempre digo que nos lleva a vivir al borde del precipicio, ¿no? Esperando que algo nos sea arrebatado cada vez que vaya a venir o que vaya a surgir un cambio. Y tenemos que entender que nuestra naturaleza es cambiante, es cíclica. Ya no solo cuando hablamos de la naturaleza que nos envuelve, sino nuestra. Si no, seríamos niños toda la vida o bebés toda la vida. Y nos vamos transformando. Y queramos o no, esa transformación sucede. Nosotros es que decidimos si la voy a asumir como algo negativo, como un sacrificio, como una pérdida o como algo constructivo que me va a llevar a otro lugar y que yo puedo explorar y conocer una parte de mí a todos los niveles de mi vida que hasta ese momento no había conocido. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido que con 50 años pretenda ser igual que con 20, porque estaría anulando una parte de mí, una parte de mi experiencia vital, todo un mundo. Totalmente. Si te escucho hablar y inclusive a pesar de que hay mujeres que pueden entender sus ciclos, creo, Uh -huh. eh, pretenden vivir estas etapas como le dicen los otros que hay que vivirlas. Y nos cuesta un montón estar en el presente y darnos cuenta que todos somos totalmente diferentes y que vamos a estar viviendo esto de acuerdo a un montón de factores y bueno, y totalmente diferentes cada uno. Sí. Y es que la forma como vivimos la menopausia tiene mucho que ver
con la forma, con ese camino que te estaba hablando, ¿no? Al final la menopausia marca un cambio en todos los ámbitos de la vida de la mujer. En realidad no lo marca la menopausia en sí, sino alcanzar una cierta edad. ¿Qué sucede? Que las personas esperan, no, es que cuando yo llegue a la menopausia voy a tener síntomas, no, es que cuando yo llegue a la menopausia me voy a sentir descartable, o es que cuando yo llegue a la menopausia me tengo que sentir de X forma. ¿Y qué pasa con toda la mochila, con todo el camino que hemos recorrido hasta llegar a este punto? ¿Dónde está nuestra experiencia, lo que hemos sembrado, para bien o para mal? O sea, si yo he pasado 50 años de mi vida conviviendo con artrosis, diabetes, una mala alimentación, una vida sedentaria, no me he interesado por mí, no he vivido mi sexualidad. Hombre, claro, por supuesto que no va a llegar por obra y magia aquí, por obra y arte de magia a la menopausia y decir, todo va a ser plenopausia. No, ni va a ser nada por el estilo. Tenemos que aprender también un poco a responsabilizarnos. Es algo que todavía nos cuesta entender el cambio, pero también nos cuesta entender, como tú muy bien abrías este directo, que somos lo que co-creamos, no hay nada que llegue por casualidad. Y la menopausia la esperamos como si fuese una enfermedad que va a llegar sí o sí. Y eso es una sentencia que nosotros co-creamos que es durísima, porque ya implica que, wow, voy a llegar entre los 47, 48 y los 50, 55 y ya es como sentencia. No es así, tenemos que co-crear desde otro lugar y para cada una de nosotras, como tú muy bien decías, es completamente diferente porque nuestra historia, nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar en la vida, nuestro autoconocimiento, el cómo nos hemos vivido, y no hablo de vivir fuera, sino de vivirnos dentro, y de cómo nos hemos compartimentado, va a influir en cómo llegue esa menopausia a nuestra vida. Claro, totalmente. Yo hace una semana atrás estuve con una Ujú. gripe y acá una amiga Todavía también. la arrastras, ¿no? Y en realidad me quedó un poquito la voz, pero lo que quería comentar era esta amiga que quiero mucho, que también tenía esta gripe. Eh, Ujú, yo últimamente no hablo de enfermedad, hablo de síntomas biológicos y que ujú. el cuerpo se va adaptando a estos cambios. Y entonces, y ella era enojada y ella me decía, no, pero yo no puedo salir, no puedo hacer nada. Y bueno, ¿y cómo uno? Yo decidí, nada, si me tenía que quedar en mi casa, me quedaba, si me tenía que hacer reposo, lo hacía. Y a mí se me fue muy rápidamente estos síntomas biológicos y ella sigue en cama, que no quiso hacer en un principio y ahora sigue en cama. ¿Por qué cuento esto? Porque si nos empezamos a resistir a situaciones que la vida nos está invitando a vivir, bueno, algo que es de un determinado periodo y que tiene un principio y un fin, termina alargándose ese tiempo. Ujú. Y bueno, y Y fíjate, has puesto un ejemplo muy sencillo, pero que es útil para cualquier etapa de la vida y para cualquier contratiempo que aparece en nuestra vida. claro, y se me viene, por ejemplo, ya sé que la menopausia no es un síntoma biológico, pero hay seres que tienen esos síntomas. Alguno tendrá calor, no Sí. tengo idea, hay un montón de síntomas. Pero si vos a eso lo vivís resistiéndote y queriendo cambiar y queriendo que las cosas sean diferentes, y vas a terminar prolongando cualquier síntoma. Y no solo, fíjate, aquí estás hablando de que, como tú muy bien decías, yo tampoco hablo de enfermedad en ningún aspecto. Y cuando hablamos de menopausia, muchísimo menos, porque creo que es algo con lo que hay que romper. Hay que entender que la menopausia nada tiene que ver con una enfermedad y que, primero, que cada mujer es un mundo, pero esos síntomas de los que tanto se habla y de los que la mujer tanto miedo tiene, porque eh, se vive socialmente como una etapa de caos, ¿no? Quizás nos hacemos las preguntas incorrectas y quizás deberíamos de preguntarnos de si la menopausia no es una enfermedad, ¿por qué yo tengo síntomas? Claro. Porque supuestamente solamente tenemos síntomas si algo está en desequilibrio en nuestro cuerpo, en nuestro campo energético y en nuestro foro emocional. Y los síntomas de los que hablamos con la menopausia, es cierto que no voy a mentir o a minimizar que, por supuesto, nuestro cuerpo en la menopausia pasa por un proceso de cambio.
cambio entendiéndose como renovación, no como perder nada. ¿Qué es lo que sucede? Que este momento de cambio viene precedido por una bajada de estrógenos que las mujeres sienten de diversas formas. Esos síntomas de los que hablas, que los más quizás mencionados son la sequedad vaginal y los sofocos, no tienen que ver solamente con la bajada de estrógenos. Es decir, si yo tengo un síntoma físico que sé que naturalmente me va a llegar, y hace 80 años atrás las mujeres no los vivían de esta forma, se supone que ahora que hemos avanzado más, se supone, deberíamos de tampoco tener esos síntomas. ¿Por qué los tenemos? Pues es muy sencillo. Primero porque no nos cuidamos, después porque no nos conocemos, después porque la mayor parte de las mujeres conviven con síntomas de desequilibrios hormonales sin saberlo, o sin prestarle atención, o sin cuidarlos, porque la pastilla, el comprimido, lo soluciona todo, inhibe y estamos tranquilas. La menopausia, esos síntomas que llegan, son el resultado de esa falta de cuidado que nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Si yo sé con 40 años o con 42, 43, 44 años que me estoy acercando al ciclo de la menopausia y está bien, hasta ese momento no me he cuidado porque no tenía conocimiento, pero imaginémonos que ahora tenemos aquí muchas mujeres que están en esa etapa y que dicen, ostras, pues yo no me he preparado, no sabía que esto se podía minimizar, pero me puedo preparar. Si yo me alimento adecuadamente, descanso adecuadamente, trabajo sobre todo este sistema de creencias que tengo relacionado con la menopausia, que he creado sobre mí. Yo trabajo con muchas mujeres que no tienen sofocos, que no viven esos picos hormonales, que están inducidos también por mucha carga emocional reprimida y por mucha presión. Las mujeres sienten presión cuando va a llegar la menopausia, miedo. Y esa no es la energía desde la cual afrontar absolutamente nada, y mucho menos algo que es natural. La sequedad vaginal, exactamente lo mismo. Hay sequedad vaginal porque hay desconocimiento. Simplemente. ¿Que es cierto que por la caída de estrógenos nuestra vagina tiene tendencia a estar más seca? Sí. Ahora, al punto de vivir una relación sexual o una masturbación como algo doloroso, no tiene que ver con la menopausia en sí, con que, oh Dios mío, qué martirio la menopausia. Tiene que ver con que no nos hemos cuidado y no sabemos qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Es casi como estar en un avión con turbulencias y decir, bueno, pues espero que se pasen. Y esto no sucede en nuestro cuerpo. La tendencia es que cuando no atiendes va a empeorar, sin duda alguna. No va a mejorar, no funciona así. Claro, y qué loco, porque lo que estás diciendo es, uno se tiene que cuidar para no vivir efectos, no sé, no deseados en la menopausia. En realidad nos tendríamos que cuidar todos los días de nuestra vida, porque esta etapa es una etapa más. O sea, cualquier etapa la vamos a vivir incómoda si no nos cuidamos. Pero fíjate, en nuestro día a día, y especialmente tengo que decir que nosotras pecamos más de ello, nunca tenemos tiempo para cuidarnos. Cuidarnos nunca es lo más importante. Siempre esperamos a mañana. Nunca nos damos ese lugar prioritario y después llegan ciertos miedos que no aparecen de repente. Nada, nada en la menopausia llega de repente y hace así un clic y dice, he amanecido hoy con la menopausia, ya estoy en ella. Y vienen todos los síntomas. No, la menopausia aparece en todo ese conjunto de miedos que hemos ignorado, de falta de cuidados que hemos tenido, de no habernos escuchado, de no conocer nuestro cuerpo, de no haber vivido nuestras relaciones sexuales y personales de una forma equilibrada. Entonces llega la menopausia, que es ese momento de cambio, de transición, y toda la sombra en la que hemos estado viviendo y de la que hemos estado intentando huir o ocultarnos, pues se viene como un jarro de agua fría. Claro, claro, claro. Bueno, o sea que lo que tendríamos que hacer es empezar ya en este presente, no importa la edad que tengamos, a empezar a ver qué nos está pasando, a conocernos un poco más, a ir cuidándonos. Acá, cuando largué este tema, hubo algunos conocidos que me escribieron y me decían, pregúntale a Yolanda si es verdad que en esta etapa se acumula más grasa. Y bueno, a mí esta me daba risa esa pregunta, porque, o sea, a medida que uno va avanzando los años, el metabolismo siempre se hace más lento, y si no haces una actividad física, o sea, no tiene que ver
menopausia, con edad, con nada. Claro. Tiene que ver con la conciencia que tenemos nosotros. Y aquí, fíjate, en España hay un dicho que dice que nosotros solo nos acordamos de las cosas cuando truena Santa Bárbara. O sea, cuando ya está todo en el caos, es que dices tú, a ver si ahora arreglo el caos. Lo puedes arreglar, pero te va a llevar más tiempo, ¿no? Y ese también es nuestro tema, que los seres humanos, especialmente nosotras, lo queremos todo para antes de ayer, ¿no? Hemos pasado 30 años ignorándonos y en un mes queremos obtener los resultados de 30 años de haber estado no viéndonos, ¿no? O no entendiéndonos, como queramos llamarlo. Hay muchos tabús y hay muchas dudas. Las mujeres tienen muchas dudas sobre la menopausia, sobre por qué va a cambiar su cuerpo, cómo va a cambiar, si eso le va a afectar en su vida laboral. Pero aquí hay un tema, Carla, que es lo que tú decías, ¿no? Viene a relucir todo ese desconocimiento que tenemos sobre nosotras, toda esa falta de atención y de cuidado que nos damos, y después el entender pues que estamos entrando en una etapa de enfermedad física que nos va a llevar a un deterioro emocional, y no es así. Y algo muy importante es entender, porque vienen mucho por aquí estas preguntas relativamente a los aspectos más físicos o superficiales de la menopausia, que tienen mucho que ver con nosotras, comprender que la menopausia es una etapa de cambio que no va a hacer que nosotras seamos menos valiosas, que no va a hacer que nosotras perdamos nada. Simplemente que si nos hemos trabajado, que si nos hemos cuidado, que si estamos en sintonía con nosotras, es una etapa que la tendencia es a vivirla con más armonía, con más plenitud. ¿Qué pasa? Que si yo ya tengo o ya he vibrado, he co-creado mi realidad desde la creencia social de que la menopausia es ese momento de mi vida en el que yo voy a estar acabada, en el que dejo de tener valía y en el que me convierto en alguien descartable, estoy tratándome de una forma complicada y que va a tener consecuencias, y todos esos pequeñitos síntomas que cuando estás trabajada deberían de estar súper minimizados, de tú casi ni siquiera enterarte de ellos, pues es como si hubieses abierto las compuertas de un embalse, ¿no? Los vas a notar con muchísima más intensidad porque has estado co-creando sobre ello. Claro. Bueno, acá los que están presentes, si quieren hacer preguntas, están invitados a hacer Por preguntas. supuesto, por supuesto. Bueno, por mi parte, no sé si estaré en la menopausia, en qué etapa estaré, pero bueno, sí sé que tengo 49 años. Sí te puedo decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, que no tiene que ver con algo ni hormonal, ni no hormonal, ni nada, que tiene que ver con la suma de todo. Y bueno, y desde ese lugar, invitar a todos que empiezan a hacer un trabajo, esta etapa de mi parte, o sea, para mí es Ujú. hermosa porque tengo a mi hijo grande, hoy no me hago problema por las cosas que me hacía antes, o sea, es una etapa hermosa de mi vida, pero bueno, Bueno, hay que ver cómo lo... esa etapa te ha traído fluidez y es algo que habitualmente, especialmente cuando caminamos hacia la menopausia, que como te decía no llega de un momento para otro y probablemente tú estás en esa etapa peri de preparación, tiene mucho que ver también con la fluidez, ¿no? Queremos ser iguales, estar iguales, que nada cambie. Tenemos mucho miedo a fluir y la vida es cambiante. Y parte de ese sufrimiento que generamos, especialmente nosotras cuando llega esta etapa, pues es por estar ancladas al sufrimiento de no querer que nada se mueva, de no querer que nada se renueve, de querer estancarnos a una realidad a la que nos hemos acomodado. Y instintivamente, como tú dices, las cosas cambian, va a haber cambios a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, a todos. Solo nosotras decidimos qué queremos hacer con ellos, ¿no? Vivirlo desde un lugar armónico, de yo haber estado trabajándome y querer estar bien conmigo misma, porque al final se trata de estar bien en paz contigo misma o no. Es el resultado de todo este camino. Tú la vives de una forma más plena, esta preparación, porque Carla es una mujer que lleva muchos años en este camino de sanar, conocerse, cuidarse y estar para ella. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las mujeres hemos sido educadas en ese inconsciente colectivo de estar para afuera y no para adentro. Entonces, cuando llega la menopausia, ¿qué sucede?
Pues que hay muchas mujeres de sus 40 y muchos 50 que sus hijos están en la universidad o ya están fuera de casa, empiezan a sentirse más cansadas a nivel laboral, su vida pues, sexual o con su pareja o con sus relaciones no está en el punto que les gustaría. Entonces aquí empieza a entrar un declive, un sentimiento de vacío, de nada me llena. Pero es que esto no tiene nada que ver con la menopausia. Esto ya estaba ahí. Simplemente entrar en una etapa más reflexiva de luces y sombras nos lleva a decir, ostra, aquello que yo estaba poniéndome así para no ver, ahora no me queda más remedio que verlo, ¿no? Sí, qué loco lo que estás diciendo, es tal cual. Inclusive me parece que esta etapa, si uno la vive con mucha aceptación, como a toda, como hay que vivir todas las etapas, repito, con Ujú. aceptación, con amor, con... Es una etapa hermosa, porque otra cosa que me di cuenta es que es más fácil crear la realidad que querés ahora, porque también podés entender cómo se mueve tu cuerpo, cómo se mueven tus deseos, cómo, entonces, justo ayer hablaba con otra amiga esto, cuando uno se decide, porque ella se quiere comprar un terreno y decirle, sos creadora, vos podés lograr, y bueno, y realmente lo está logrando, y bueno, y tiene que ver con esta etapa, con una etapa de que ya te conoces más, que ya estás más madura, que ya entendés cómo te movés vos, tu cuerpo, todo. Entonces me parece una etapa, para mí es maravillosa. Pero ¿sabes el problema? Que muchas veces cuando se llega a la menopausia o a los 40 y muchos 50, como nosotras tenemos muy asociada la energía creadora, la energía fértil, y no hablo de fertilidad de bebé, ¿vale? Sino esa energía creadora, esa energía fértil, la tenemos más asociada a las primeras etapas de la vida. Cuando llegamos a la etapa de la menopausia, la mayor parte de las mujeres o están desconectadas de esa energía o creen que ya no tienen capacidad de crear o no tienen fuerza o ganas para. Entonces aquí viene ese punto importante de por qué unas mujeres co-crean y viven tan bien y otras no. Por ese sentimiento, si tú sientes que cuando has llegado lo vas a perder todo, incluido algo que es innato, que está en nuestra naturaleza, que somos creadoras con 11 años y somos creadoras con 80 años y todo ese recorrido intermedio, cuando tú sientes que llegas a la menopausia y has perdido eso, es muy difícil que tú te sientas plena, porque hay una parte de ti que tú misma te has obligado a anular. Entonces, ni siquiera tienes la capacidad de crear ese estado de bienestar que tú deseas durante la menopausia, porque te has prohibido crear, te has prohibido estar para ti, tener esta capacidad de crear la realidad que tú quieres, fuera y dentro. Yo siempre digo cuando dicen, no, pero es que es imposible sanarse. No, no es imposible. Si tú quieres, si tú estás alineado, si tú sigues un camino, si tú estás acompañado, puedes hacerlo. Puedes conectarte con esa energía creadora. No, no desaparece cuando tú estás en la menopausia. Simplemente sirve para crear algo diferente. Estás en una etapa más madura, donde han culminado muchas experiencias, donde vienes de un camino donde has vivido tus experiencias, has gestado, has tropezado, te has caído, te has levantado, sabes lo que quieres, sabes lo que deseas, deberías por lo menos saberlo. Y desde ahí es mucho más fácil tú decir, ok, yo me quiero alinear conmigo y con lo que yo quiero, y esa fuerza que sigue estando ahí y que no se ha perdido para nada, la quiero poner en práctica, quiero hacer algo con ella, no perderla y simplemente decir, bueno, ha llegado la menopausia y estoy acabada porque no sé cómo la vivís ahí en Argentina y esta palabra que te voy a decir la detesto y no me gusta y siempre trabajo con las mujeres para no usarlas, pero aquí viene, ha llegado la menopausia, soy vieja, ya no sirvo. Es como me he muerto en vida. Desde Lo ahí que pasa difícilmente creamos. es que el sistema nos ha metido, hay mucha publicidad sobre, hay publicidad, hay mucha trampa en la publicidad. O sea, por un lado, la menopausia es sinónimo de vejez, y por otro lado hay que luchar, y la mujer tiene que estar permanentemente joven. O sea, los dos tienen el mismo mensaje. Y dijiste algo que me encanta, Yolanda, que quiero que amplíes, porque acá como que no se le da mucha importancia a eso. La mujer no tiene idea de su capacidad creadora, atribuye su capacidad creadora a crear bebés y cree, ahí vamos de nuevo con el crear,
que es lo único que puede crear. Me gustaría que entres ahí, porque me parece que nos estamos olvidando de esa capacidad. Bueno, fíjate, nosotras, todos los seres humanos somos creadores, hombres y mujeres, pero nosotras, especialmente nosotras, tenemos un órgano maravilloso llamado útero que tiene esa energía, es esa energía creadora, tiene esa energía de vida grabada, su significado es vida. No solo es un órgano físico que nos permite crear algo físico, sino que es un órgano que tiene todo un contexto energético y emocional. Cuando nosotras creamos, me da igual que sea crear un plato de comida delicioso como un bebé, estamos dándole vida a algo. Estás cogiendo algo que estaba de una forma y lo transformas en otra cosa. ¿Qué es lo que sucede? Que como tú dices, este inconsciente colectivo que tanto nos trabaja y que tanto nos manipula, ha llevado a que la mujer, primero, sienta como una obligación tener hijos, porque es como si no, no tengo otra cosa que crear. Después, si no creo hijos, estoy acabada. Y por último, si ya he creado hijos, ya está, no tengo nada más que crear. Eh, Esta energía creadora va más allá de algo físico, porque nosotros no somos algo físico, somos un vehículo, sí, pero somos un alma, somos energía, somos emoción, somos algo más que está dentro de un cuerpo. Entonces la creación nunca es solamente algo físico. Crear un ser humano es maravilloso, damos vida, una vida para el mundo, que esto es otra cosa que creo que tampoco nos entiende, ¿no? Que parece que los hijos son de nuestra propiedad y no para el mundo. Cuando hablamos de esa energía creadora en nosotras mujeres, crear tu proyecto de vida debería de ser el primer punto donde tú empleases esa energía creadora, esa capacidad de tú plasmar lo que tu mente desea o proyecta para tu vida, bajarlo a un papel y decir, de aquí yo voy a empezar a trabajar, a co-crear, a crear lo que yo deseo para mí. Lo mismo a nivel de salud. Yo tengo mujeres que, tú lo sabes, yo trabajo con cuestiones de salud femenina, con muchas mujeres especialmente que tienen problemas de fertilidad o miomas, cuando me dicen, ¿cómo es posible que un mioma se reduzca sin tomar medicación? Porque tú estás sanando, estás co-creando después de un trabajo de sanación para que tu útero se manifieste de otra forma. Cuando tú quieres crear un proyecto, una casa, cualquier cosa, estás empleando tu energía creadora de forma inconsciente. ¿Qué pasa? Que si yo de forma inconsciente hoy voy a mi cocina y digo, pues tengo que crear un plato para toda la familia y voy a cocinar, pues bueno, como me apetezca, pues probablemente ni siquiera estoy empleando el 1% de mi energía, porque crear implica creatividad, implica estar conectado, implica estar contigo. Y la mayoría estamos fuera, desconectados, con cero creatividad, porque la sociedad así nos invita a que cada vez pensemos menos y sintamos menos, o que lo que hagamos sea en ese sentido sea negativo, nos impide crear algo que para nosotros sea positivo. Incluso yo te diría que las mujeres cuando llegan a esa edad de los 40 y muchos, 50, viene el sentimiento de pérdida, de ya no puedo crear nada más en mi vida. Y no, claro que puedes. La energía creadora está siempre ahí. El motor eres tú. Solo tienes que coger los ingredientes y llevarla a donde tú quieras en tu vida. Crea un libro, una casa, un proyecto nuevo, emprende, viaja, crea esa vida que a partir de ese momento para ti haga sentido. Es muy triste que lleguemos, es muy triste en cualquier etapa de nuestra vida, pero que tú llegues con 40 y muchos 50 años y que no tengas un propósito para vivir, que no sepas por qué quieres estar viva ni siquiera, ni por qué eres importante para ti. Esa co-creación, esa creación ha quedado perdida. Y hablo de esto porque esto es algo muy común que yo veo en consulta todos los días con mujeres que han pasado la franja de los 45 años, de no tener una motivación de crear algo para ti, de tú ser ese motor de, ok, hasta este momento he tenido otras ocupaciones, ahora empiezo a entrar en una etapa que es mía también, abrazar esa etapa, ¿qué voy a crear para mí? La gran cuestión. Ay, me dejas, me encanta este tema, me encanta, me encanta. Es más, ya me estás poniendo a co-crear algo, porque, Bien. o sea, ya me imagino el nombre del taller, te cuento. Qué bien.
Al final es eso, ¿no? Tenemos muchas limitaciones y limitaciones que no son reales. Que nosotras mismas co-creamos esas limitaciones, no existen. La limitación está donde tú quieres que esté. Totalmente, totalmente. O sea, ¿desde qué lugar estamos co-creando, no? Aprender, se me venía a la mente, aprender a co-crear este proyecto de vida desde el amor propio, porque ¿Sí? nadie está co-creando desde ahí. Efectivamente, está diciendo por ahí, Vane, abrazar esta etapa. Sí, es eso, es abrazar un poco lo que trae. Fíjate, la menopausia, socialmente nos han hablado de ella de todo negativo, todo negativo. Todo lo que escuchas de la menopausia es, oh Dios mío, voy a envejecer, oh, me voy a quedar sola, mi vida sexual se ha ido al garete. Todo, todo negativo. Todo lo que escuches es como, qué hecatombe va a surgir cuando entre en la menopausia. Y no, hay que abrazar esta etapa desde lo positivo, que tiene mucho positivo. No tienes la misma experiencia con 20 años que con 50. Esos 30 años de por medio que has tenido, con todas tus vivencias, que tendrás unas que te habrán marcado en positivo, otras en negativo, te has caído, te has levantado, has logrado, pero estás viva. No, la menopausia no implica que yo me he muerto aquí dentro de este cuerpo, no, estás viva. Solo tienes que saber usar esa energía que implica esta nueva etapa para tú nutrirte, avanzar, continuar, hacer para ti lo que tú has soñado. Y en tu salud exactamente lo mismo. No, los síntomas de la menopausia, esos síntomas de sofocos y demás, son una señal de que algo no está bien, no una sentencia. Entonces, por favor, las que nos estéis escuchando que tenéis síntomas, no os sentenciéis a vivir con ellos otros 20 años. Buscad ayuda para crear un plan para vosotras para salir de ahí. Se trata de co-crear, no de sentenciarnos. La menopausia es esa etapa de plenitud, pero no desde lo que se promueve socialmente, ¿no? Es una plenitud que hay que trabajar, hay que co-crearla también. No es menopausia, hoy me voy a sentir súper plena. No, porque tampoco funciona así en ninguna otra etapa de tu vida. Dime tú, Carla, si a ti te ha llegado la plenitud por obra y gracia. No sé, intuyo que no. No, no, o sea, uno trabajó un montón. Te cuento que acá atrás de la computadora se apoyó un picaflor hermoso, que te Oh, juro que para bonito. mí cada picaflor es re simbólico de que estamos súper alineados con este propósito. Qué Eh, bien. y me encanta porque los 20 no fue los mismos que los 30 no fue los mismos que los 40, o sea, ¿por qué los 40 van a ser los mismos que los 50 y que los 60? Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, si hubiera mujeres que están viviendo calores, ¿qué pueden hacer? ¿Qué significa esto? ¿Que hay algo que no está bien? ¿A qué te refieres? Ujú. Bueno, hay algo que no está bien a muchos niveles. Cuando entramos en la menopausia y empiezan a ver los sofocos, quiere decir que probablemente antes la mujer ya estaba conviviendo con algún desajuste, con algún desequilibrio a nivel hormonal. ¿Cuál? No lo sé, porque ahí depende de cada mujer y de su histórico, pero sí es indicativo de que a nivel hormonal algo ya no estaba bien. ¿Qué sucede? Que si algo ya no estaba bien, en el momento que naturalmente mis estrógenos bajan, me voy a sentir peor. Entonces, ¿a qué me refiero con que necesitan hacer algo? Pues acudir a un profesional y trabajar pues la parte nutricional, la parte de cuidar otra vez y encontrar un nuevo punto de equilibrio a nivel corporal, a nivel hormonal dentro de la menopausia. ¿Sí? Eso es imprescindible. Tanto cuando hay sofocos como hay sequedad vaginal, esto es indicativo de hay desajustes que me están llevando hacia este camino, ¿no? De ahí tengo que trabajar y ver qué ha pasado en mi cuerpo antes de llegar ahí para corregir. Yo siempre digo que no es volver a lo pasado, sino encontrar una nueva forma con tu nueva condición llamada menopausia que te permita estar en equilibrio sin vivir esa etapa como si fuese una tortura, ¿no? Que creo que es fundamental para cualquiera. Claro. Yo por mi parte cuento algo que, bueno, capaz que a alguien le sirve, pero yo en algún momento en mi vida tuve, hace 5 o 6 años atrás, como a medianoche, calores, y me di cuenta que cuando dejaba, capaz que fue tonto lo estoy diciendo, pero bueno, lo digo, cuando dejaba de cenar a la noche, dejaba de tener esos calores, y bueno, y
me pasó de comentarle a muchas amigas que están diciendo, estoy viviendo la menopausia y me entran unos calores a medianoche, que esto, que lo otro, y le digo, y deja de cenar, y hace como un ayuno intermitente, y me dicen, se me fue. Entonces, bueno, me parece que también tiene que ver un montón de aspectos Sí, que no tenemos en cuenta. es que fíjate, cuando hablamos de la parte hormonal, hay dos factores importantísimos que van unidos, que desconocemos y que no trabajamos. La emoción, cuando nosotros estamos emocionalmente mal, generamos unos niveles de estrés tan elevados que van a descontrolar nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema endocrino y, en consecuencia, nuestra producción hormonal. Y por otro lado, la alimentación, ¿no? El cómo nos alimentamos, el que tenemos la manía, por lo que se nos ha incutido socialmente, que todos tenemos que comer lo mismo, todos necesitamos comer a las mismas horas, todos necesitamos comer el mismo tipo de alimentos, y no es así. Y todo esto influye en nuestro sistema hormonal. Por eso, cuando llega la menopausia, entramos en una etapa donde hay muchos vicios adquiridos, más súmale que yo no conozco a ninguna mujer, infelizmente, que llegue a la menopausia estupenda de salud. Entonces hay otra serie de factores que también influyen y que hay que trabajar, y que ahí ya viene el, ok, tengo que nutrirme de una forma acorde a lo que necesita mi cuerpo en esta nueva etapa, con la menopausia, con la caída que trae implícita de estrógenos, pero también con todo lo que yo vengo arrastrando de atrás, que no se va a quedar en el perchero, ¿no? Que también interactúa. Entonces, no es estúpido, Carla, para nada. A veces hay cosas muy pequeñitas que es manejar fíjate, yo tuve una mujer hace unos años que sentía sofocos por las noches a partir de las 4 de la mañana, y normalmente cuando sentía esos sofocos eran momentos en los que ella tenía insomnio y estaba más agobiada por sentir que se iba a quedar sola, porque se iba a ir su hija a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de factores que interactúan con nuestras hormonas, y yo siempre digo que nuestras hormonas son como un teclado de piano muy sutil, que hay que saber afinarlo y tocarlo muy bien para que no se desajuste. Entonces, cuando hay sofocos, a veces no se trata de hacer ahí un gran cambio, sino a veces son pequeñas correcciones en hábitos, en vicios que ya tenemos, que están haciendo que nuestro cuerpo se manifieste de forma equivocada. Y después ahí está el otro punto que tú mencionabas antes, ¿no? La cultura de la vejez, esa trampa publicitaria de que ya nos van diciendo de estás acabada, vas a envejecer, tienes que aparentar estar de otro modo, ¿no? Nos invitan sutilmente a descartarnos. Por eso, las mujeres que llegan a la menopausia y que tienen algunos síntomas se descartan y ni siquiera los atienden y no se cuidan en esa etapa, porque es como, ya he tirado la toalla, esto me toca vivir así y punto. Y no hay nada que sea una sentencia, lo que decíamos antes, hay que co-crear. Si en estos momentos yo no estoy bien, por el motivo que sea, tengo la oportunidad de estar mejor, tengo que co-crear para estar desde otro lugar. Es que es muy duro que tú te sentencies a ti misma y decir, no, voy a vivir 20 años donde mis relaciones sexuales van a ser una tortura porque tengo sequedad vaginal o entonces no las tengo, voy a convivir con sofocos y voy a tener picos emocionales que nunca sé cuándo voy a estar arriba, cuándo voy a estar abajo. Entonces, no es una forma de vivir una menopausia de forma saludable, y mucho menos esa plenipausia o esa etapa de la sabiduría. Hay muy poca sabiduría cuando nos ignoramos a nosotras mismas, ¿no? Por no decir ninguna. Sí. Más allá de que esto, este tiempo de cambios es particular para cada uno, pero me Sí. preguntan, ¿dura algún tiempo más o menos? ¿Hay algún parámetro? Es que fíjate, si estás equilibrada y si estás sana, la menopausia es una etapa nueva que durará hasta que te mueras. Pero me Claro, explico. me encanta. Me explico, porque no vas a volver a ciclar, no vas a tener 60 y de repente vas a menstruar otra vez, no va por ahí. Porque yo entiendo el motivo de tu pregunta, ¿eh? Entiendo el motivo de tu pregunta porque me lo han hecho muchos, como, ¿esto me va a durar mucho tiempo? ¿Meses, años o a qué me atengo, no? Depende. Si tú te acomodas al desequilibrio, igual tienes otros 10, 15, 20 años con síntomas. Pero igual si tú, y depende de cada mujer, ¿no? Pero si tú realmente entiendes que la menopausia no tiene por qué tener síntomas asociados y los trabajas, igual convives con unos meses con ellos
y vives la parte positiva de la menopausia, que es el tú estar tranquila, el tener tiempo para ti, el poder cuidarte de otra forma, el vivir esa otra ciclicidad, ¿no? De una forma diferente. Por eso no hay un patrón estipulado. Lo único que yo te diría que está estipulado es, si no te atiendes, tu cuerpo va a seguir manifestando síntomas encima de la menopausia, como la osteoporosis, ¿no? Este vuelve a ser el otro. Es que voy a tener osteoporosis. Bueno, hay una predisposición siempre a perder masa ósea, ¿no? Pero que tú llegues a la menopausia y que tengas osteoporosis no es algo obligatorio. ¿Qué has hecho tú para llegar a esa etapa y no tener osteoporosis o no tener sofocos o no tener sequedad vaginal? ¿Sabes que, por ejemplo, cuando estimulas tu vagina de forma adecuada, todo tu sistema reproductor externo, no tienes por qué tener sequedad vaginal? No, ¿verdad? Entonces, hay aquí una serie de cosas que es, ok, hago la sentencia y calculo de, uff, ¿cuántos años me va a durar esto? O digo, no, mejor me pongo a trabajar para equilibrar lo que está en desequilibrio y yo poder sentirme libre. No vivir la menopausia desde esa cárcel como yo siento que muchas mujeres la viven, ¿no? O con el miedo de, Dios mío, empieza la cuenta atrás, en cualquier momento voy a tener la menopausia. Claro. Inclusive esto que decís, mira, de la osteoporosis, qué interesante, te hago un aporte. Desde la medicina germánica, la Uh -huh. osteoporosis en realidad es desvalorización, una desvalorización. Efectivamente. Por eso es que cuando creen que para la menopausia vos tenés mayor osteoporosis, en realidad lo que tenés es mayor desvalorización. Además, fíjate, uniendo con lo que estás diciendo, cuando hablamos de útero, de patologías del útero, de salud uterina, la guinda de todos los sentimientos que afectan a la patología del útero, lo que se esconde por detrás de todo ello, es la desvalorización. Cuando llegamos a la menopausia y no la hemos entendido y no nos hemos preparado, es como la culminación de toda esa desvalorización. Y fíjate, si estamos en equilibrio, es todo lo contrario. Es la etapa donde debería culminar en nosotras sentirnos más valiosas, más empoderadas. Porque empoderadas desde el sentido que tú y yo sabemos, ¿eh? Más consciente. Porque supuestamente nos conocemos más, hemos aprendido a entender nuestro cuerpo, lo hemos estado cuidando, estamos haciendo un camino que nos lleva a nosotras reconectarnos con esa valía que también trae la energía creadora, ¿no? Yo tengo que crear esa validación, ese sentirme valiosa, ¿no? No es por lo que otros me digan, sino por lo cómo yo me siento. E infelizmente, cada vez más es más fácil que nosotras nos autoconvenzamos de que sí nos sentimos valiosas cuando no es así. Por eso la osteoporosis, algunas patologías de útero o el tener incluso más dolores en la zona abdominal tiene mucho que ver con este contexto emocional. Y que no es un contexto emocional, porque muchas mujeres me dicen, no, es que tú lo estás hablando desde una parte más esotérica o menos científica. No, no, es ciencia, no es esotérico. Ya está comprobado que las emociones negativas, y hablo de las negativas porque son las que más generamos, desequilibran nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunitario. El sistema nervioso envía las señales y nuestras hormonas empiezan a comportarse de una forma diferente. Y de ahí que aparezcan todos estos problemas. Entonces, tenemos en nuestra mano tratar de otra forma diferente y ser honestas con nosotras. Esta es una invitación que yo sé que me lo preguntarás en breves, pero esta es una invitación que yo hago a las mujeres ahora que estamos hablando de esto. Estamos hablando de un tema, la menopausia es salud y no hablo solamente de salud física, hablo de salud mental, emocional, de una etapa de la vida. Entonces yo os invito a ser honestas con vosotras mismas. Si no os sentís valiosas, si hay algo que os haga sentir que no sois suficientes, que no estáis bien, no esperéis a que se manifieste una patología o a vivir una menopausia como una tortura. Buscad ayuda, somos muchos los profesionales que estamos trabajando con salud femenina desde otro abordaje para ayudaros a estar bien. Nadie se merece estar viviendo desde el punto de creer que estoy acabada y no valgo nada. Sí, totalmente. Creo que, bueno, cada vez más todos los caminos me llevan al mismo lugar. El amor propio. Creo que es tanto, hay que trabajar tanto en el amor propio. Es más, creo que el único propósito del ser humano es el llegar a amarse incondicionalmente a uno.
Ujú. Y efectivamente, ahora que hablas de crear y co-crear, el amor propio es otro de esos que socialmente hay muchas trampas, mucha publicidad, mucho mirar hacia afuera y poco mirar hacia adentro, ¿no? El amor propio no es algo que tampoco llega así, es una construcción que lleva tiempo y parte de esa construcción pasa también por nosotros liberarnos de esas ataduras al sistema de creencias, al inconsciente colectivo y empezar a decidir por nosotras y no a esperar a que otros decidan por nosotras. Cuando vivimos en base a esas creencias, sea sobre la menopausia, sobre cómo la tenemos que vivir, sobre cómo nos tenemos que sentir, estamos dándole el poder a otros de que co-creen en nuestra vida, irónicamente. Sí, totalmente. Es que así está armado el juego. Qué loco. Apaga el Pero televisor. nosotros decidimos saber qué peón o qué pieza del tablero de ajedrez queremos mover, ¿no? Si queremos seguir en el mismo sitio y enfermarnos, o si decidimos, bueno, tener nuestro propio juego dentro del tablero. Totalmente, sí, sí. Eh, yo antes leía esto y me parecía re difícil llevarlo a cabo y después te vas dando cuenta que estas frases de autoayuda son verdad, pero bueno, hay un momento donde en realidad uno las empieza a sentir, ¿no? Esto de apagar el televisor, apagar la computadora, ir para adentro, hacer silencio y quedarse callado en el bosque, en la naturaleza, y realmente uno empieza a darse cuenta para qué es lo que tenés que hacer, cuáles son los ajustes que hay que hacer, escucharse a uno, qué es lo que realmente quiere, porque si no este sistema siempre nos va a estar llevando a buscar afuera y no están ahí las respuestas. Son frases súper hechas, pero es tal cual. Sí, y lo que sucede es que muchas veces no vemos, ¿no? Nos resulta difícil escucharnos porque hay mucho ruido y hemos pasado poco tiempo con nosotros. Entonces, pues nos resulta más cómodo no vernos que empezar a vernos, que empezar a darnos ese tiempo. Y especialmente cuando hablamos de nosotras, que el sistema está muy preparado para que nosotras no nos veamos, no nos dediquemos tiempo, estemos siempre para afuera, que si cuida de los hijos, que si el trabajo, que si la pareja, que si esto y lo otro, cuando estamos siempre ahí, hay una dificultad muy grande en ver para adentro. Y al final construimos ese sentimiento de validación, de validez y de amor propio en función de fuera. Por eso cuando llega esta etapa llega el batacazo emocional de me siento vacía, porque en realidad siempre lo has estado, pero has estado ocupada viendo para otros, que llega un momento que esos otros pues no te necesitan de la misma forma o no tienes que estar para ellos de la misma forma o incluso si tienes que estar para ellos no lo sientes del mismo modo. Entonces, no hay que esperar a vivir, a verse, a llegar a la menopausia. Hay que empezar a trabajarse mucho antes para vivir el camino de una forma más respetuosa con nosotros mismos, ¿no? Más consciente, que al final consciente tiene que ver con lo que Carla estabas diciendo, ¿no? Con vernos, con escucharnos, con dedicarnos tiempo y con preguntarnos algo tan sencillo como ¿qué es lo que yo quiero para mi vida, para mi salud? Tengo 50 años, ok, pero es que últimamente yo tengo la sensación de que cuando, bueno, ya mucho antes, ¿no? Pero cuando le dices a una mujer, o cuando una mujer te dice, tengo 50 años, es casi como si te dijese, tengo 98 y estoy al borde de la muerte. Pongámonos en contexto, reconectémonos un poco con esta energía creadora hacia nosotras de, tengo 50, sí, qué bien, he vivido 50, pero no me voy a morir pasado mañana. Y si me muero pasado mañana, que haga sentido lo que yo he vivido hasta este momento, ¿no? Vivir esta etapa de la menopausia desde ese lugar que me permita vivirme a mí de una forma plena. Esa es la verdadera plenipausia o la verdadera sabiduría, es tú estar contigo, sentirte bien física, emocional, mental y espiritualmente. Y que estar contigo no sea como yo escucho muchas veces de pues una tortura o estoy conmigo, tengo la televisión encendida. No, queridas mías, si tenéis la televisión encendida, no estáis con vosotras, estáis con la televisión y tenéis una distracción. Si estáis haciendo cualquier manualidad, no estáis con vosotras, estáis prestando la atención a otra cosa, prestarnos atención. Es súper importante en cualquier etapa, pero en esta todavía más, para que realmente la podamos
resignificar y vivirla desde ese lugar amable con nosotras, armónico. Claro. Me hace acordar cuando viene alguien acá a la terapia, me preguntan, me siento vacío, y yo les respondo, ¿y cuándo vas a decidir habitarte? Y te miran así como que no te entienden, pero bueno, pasa por ese lugar, ¿no? Es que esperamos, y sobre todo en la menopausia, Carla, yo creo que en todas las etapas, pero la menopausia trae más aún a relucir esa carencia, ¿no? Nosotros hemos sido educados para que otros llenen nuestro espacio, llámese vida, tiempo, cuerpo, pero no para nosotros estar en nosotros. Y en la menopausia esto es vital para tú estar realmente bien contigo y poder prestarte atención, ¿no? Y no ir por, como tú decías, no, es que mi amiga me dijo que esto sería bueno o que voy a pasar por aquello y cuánto me va a durar aquello. Y si en vez de mirar todo eso, me miro y observo cómo lo estoy viviendo. O si tengo 30 años, observo cómo me siento en relación a pensar en una menopausia. ¿Es para mí una sentencia, una oportunidad? ¿Qué representa para mí, no? Ir un poco a ese lugar. Sí, yo creo que la invitación siempre va a ser a que cada uno se encuentre con su propio proceso, porque lo que le haga bien a uno no va a ser lo que le haga bien a otro. Entonces, yo creo que el secreto acá es, uno, encontrarse con lo que su cuerpo está necesitando, su alma, su espíritu, sus emociones. Ujú. Yo tengo una amiga que me encontré ahora cuando lo fui a ver a Franco, que no veía hace años, de la primaria, imagínate, y que me dice, ¿vos sos consciente, Carla, que estamos cumpliendo medio siglo? Y ahí es cuando me di de eso, porque no le había prestado atención. Y bueno, yo le dije, mira, yo entro en la etapa de 50, o sea, 50, ya no cuento más ahora. Y me parece Ujú. eso, porque la etapa, o sea, lo vimos como una etapa, o sea, eso, de que no haya cuenta, que cada día sea un presente. Eh, y bueno, y me encantaría poder compartir que vivamos una vida sin cuenta. Dentro de lo que se pueda sería muy importante y yo te diría que incluso una vida donde nos tengamos en cuenta. Vivimos especialmente, recalco, nosotras las mujeres vivimos una vida donde nos tenemos muy poquito en cuenta, donde no sabemos ni siquiera por qué somos importantes para nosotras o por qué es importante cuidarnos, ¿no? Y la menopausia al final es el resultado, el cómo la vivamos es el resultado de lo que hemos hecho hasta ese momento, ¿no? Y es la invitación también, la oportunidad a decir, ahora yo quiero hacerlo diferente. Quiero darme el tiempo y el cuidado de hacerlo diferente, de estar en un lugar diferente. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Nada es una sentencia. Y yo recalco, las que nos estéis escuchando que tengáis síntomas, atended a los síntomas. O sea, no busquéis un remedio mágico de me voy a tomar una pastilla y que el síntoma se me quite. Eso solo va a agravar lo que no estamos escuchando. No va a mejorar absolutamente nada. Y que todo lo que esté llegando hoy sea una excusa para amarnos un poco más, para empezar a conocernos, a Sí. hacer un trabajo interior, para empezar a llegar más a qué nos está pasando adentro, que lo está manifestando el cuerpo. Y a sentirnos, ¿no? Porque al final cuando llegamos a la menopausia con todos estos síntomas emocionales y físicos, quiere decir que hasta ahí yo no me he sentido, no he tenido ni siquiera tiempo para sentirme. Y si no tengo tiempo para mí, yo siempre repito lo mismo. La única garantía que tenemos es de que desde que nacemos hasta que nos morimos, tú vas a convivir contigo misma. O sea, tienes que ser tu mejor amiga y tu mejor aliada. Nuestros padres en algún momento se irán, la pareja es algo subjetivo y las amistades no sabes cuánto se van a quedar. La única certeza que tienes es que tú vas a convivir contigo 365 días al año, 24 horas al día. Ese es el primer motivo para tú ser tu aliada, cuidarte y empezar a prestarte atención y empezar a ver de si tengo miedo a la menopausia, si lo estoy viviendo como algo que va a ser terminal en mi vida, tengo que empezar a atenderlo, porque si no cuando llegue, tal y como yo estoy trabajando, lo va a ser. Si yo Ay, tengo la menopausia y tengo síntomas, tengo que atenderlos porque no son necesarios. qué hermoso, sí, sí, es así es, qué hermoso.
Bueno, ¿qué le aconsejas? Ya has aconsejado un montón de cosas. Aparte, no somos quien para aconsejar, damos nuestra mirada con mucho amor. ¿Qué les Sí. dirías desde el amor y desde tu experiencia, como para cerrar a los seres, a las mujeres bellas que estén transitando o empezando a transitar esta, para mí, hermosa etapa? Pues les diría que esta etapa que es tan hermosa como tú dices es una etapa de armonía y si no la están viviendo en armonía y hay algo que hace ruido, que busquen ayuda, que no se conformen. La menopausia es la culminación para sentirnos valiosas, para sentirnos valoradas, no fuera, sino nosotras a nosotras mismas. Este es el ingrediente principal para nosotras darnos ese tiempo, vernos y atendernos como nos merecemos, porque merecemos vivir cada etapa del ciclo de forma plena, de forma armónica y mucho más una etapa que representa el abrazar una vida que hemos tenido hasta ese momento, ¿no? Ay, qué hermoso, me encanta, Yolanda, me encanta, me encanta. Siempre tu aporte es muy bello. Bueno, estamos invitados a abrazarnos, a amarnos cada día más y a vivir esta etapa como todas las otras etapas, con mucho amor, Uh -huh. aceptación, alegría. Y esta etapa que ya llegamos al medio siglo, como dice mi amiga, qué linda tanta experiencia, wow, yo no puedo creer toda esta experiencia, esta madurez, me parece Ese tan hermosa. es el verdadero significado de la menopausia con sabiduría, ¿no? La sabiduría de la menopausia es porque has tenido X años para acumular experiencias, vivencias, sentires, sueños, proyectos. O sea, ¿qué mayor sabiduría hay que esa ni siquiera acumulación, sino esa vivencia y ese camino hecho, ¿no? Claro, porque en esta etapa si uno quiere hacer algo, lo hace, si no querés, no tenés compromiso con nadie. Aparte ya Contigo, sabés que si el otro, contigo. ya sabés si el otro, si el otro se ofende, tampoco te importa, porque bueno, ya se desofenderá y si no se ofende, y si sigue ofendido, el problema es del otro. Es como que vas haciendo otra mirada. Y después a mí me pasa de, no sé, de mirarme al espejo, de mirar el bosque y de no poder creer estar con todo lo que uno venía mal aprendido, con toda la tristeza que uno percibía, que sentía, porque todos son nuestras Uh percepciones, -huh. creer estar viva en este momento, que estemos sanos. O sea, te produce también esta etapa mucho agradecimiento. Debería serlo, sí, si la vivimos en armonía, sin duda la menopausia es una etapa para agradecernos especialmente a nosotras, ¿no? Para agradecer, pues también el habernos permitido, el agradecernos a nosotras y a la vida, permitirnos haber llegado hasta aquí. Y yo sé que muchas mujeres pensarán, bueno, pero es que yo he tenido una vida más dura o menos dura. Sí, pero es tu vida y la vida siempre tiene una valía y un poder muy grande y es una oportunidad de nosotras aprender, un regalo que nosotras debemos de saber abrazar y de transitar por él. Entonces, llegamos a ese momento donde nosotras decidimos vivir desde esa armonía con todo lo que hemos pasado, con los tropiezos, con las heridas, con las cicatrices, con todo. Pero solamente nosotras tenemos que permitirnos vivirla desde ese punto que no sea desde algo negativo, porque es una etapa demasiado bonita, demasiado importante para la mujer como para vivirla desde un lugar irrelevante, superficial o desde el dolor y el sufrimiento de estoy cambiando, ¿no? Qué bien que estás cambiando. Es lo que le diría yo a cada mujer que esté ahí, ¿no? Qué bien que estáis cambiando. Qué bien que hay algo que se está transformando. Totalmente. Bueno, Yolanda, querida, muchas gracias. Hermoso este tema, me encantó. Allá iremos por el próximo mes y por nuestro futuro taller que se empieza a co-crear hoy. Así que bueno, me encanta. Efectivamente. Muchas gracias, Yolanda. Nos Gracias encontraremos el próximo. también a ti. Bueno, hasta el próximo mes. Gracias a todos los que nos acompañaron. Cualquier duda, hasta el contacto de Estamos aquí. Yolanda. Bueno, un beso grande. Un Hasta la abrazo próxima. a todos. Chao. Chao, Carla. Vamos a ver, ahí está.